tardes, cara a cara. Bien. Hola. Muy buenas tardes, Yari. Gracias por estar aquí. Gracias Otra a ti, vez amiga. más. Muy bien. Hoy día queremos traer a discusión, a echar luz sobre un tema que para mí me parece súper interesante, que es un tema relacionado a comportamiento. Y la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, por no saber detectar ciertos comportamientos que bíblicamente no están bien, nosotros a veces sufrimos y normalizamos ese tipo de sufrimiento. Es como diciendo, así es la vida. Así es. Y hoy queremos traer luz sobre ese tema, y es un tema que a mí me fascina estudiarlo, investigarlo, porque es sobre relaciones humanas y sobre los problemas que conlleva ese tipo de comportamiento, que el tema de hoy es narcisismo. El narcisismo. Wow. Exacto. Entonces vamos a ver, me gustaría entrar por el lado humanista, o el lado de, bueno, ¿cómo se define? ¿Qué es ese tipo de comportamiento? ¿Cómo podemos identificar hasta por el lado humanista y también por el lado de la psicología, cómo identificamos o cuál es la norma para ese tipo de comportamiento? Así es. Bueno, vamos a decir qué es el narcisismo, el adaptativo o sano, o el narcisismo patológico, ya que es cuando es una enfermedad, o sea, un trastorno de personalidad, o si es un perfil de personalidad, porque no podemos agarrar y decir, ay, esta persona es narcisista. No, sino que hay como niveles, como dijimos, ¿no? Más narcisista, menos narcisista. Entonces hay niveles de narcisismo. Entonces puede ser una persona que tenga perfil de personalidad narcisista, o si no, un trastorno de personalidad narcisista. Entonces, por ejemplo, el narcisismo adaptativo o sano, dice aquí, la persona cuenta con una autoestima que le genera la suficiente confianza como para desenvolverse con efectividad en diversos ámbitos psicosociales. Y obviamente, claro, cada uno tenemos un poco de narcisismo, ¿no? Más o menos, porque tenemos que amarnos, mirar también por nosotros, a veces solamente por nosotros, para estar bien, sanarnos, curarnos, y luego ya poder estar bien con nuestros hijos, Exacto. con nuestros esposos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y el narcisista viene de Narciso, que es esa mitología griega, de que él miraba su reflejo en el agua, y él estaba tan fascinado de que él era tan hermoso que él como que se marea y cae al agua y se ahoga, ¿no? De ahí viene esa mitología, ¿no? Del término de Narciso, viene desde ahí. Y dentro de la psicología vamos a ver qué hay con relación al término narcisista. Entonces, dentro de la psicología vamos a ver que es un punto en que la persona tiene un trauma, ¿no? Tiene una marca, tiene una herida en el pasado. Entonces eso le va a generar un comportamiento en la vida adulta donde él no se hace responsable por sus acciones. Y vamos a ver dentro de la palabra de Dios, obviamente la Biblia no nos va a dar ese término narcisista, pero la Biblia nos va a dar características que podemos identificar ese tipo de comportamiento. ¿Y por qué por qué causa cierta incomodidad tocar ese tipo de tema? Es que a veces no queremos mezclar la psicología con la Biblia, pero la Biblia nos va a dar otros términos para usar al respecto del mismo comportamiento. Por ejemplo, la Biblia no va a usar la palabra narcisista, pero en Proverbios 21-24, la Biblia va a decir, el escarnecedor es el hombre soberbio, es nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Entonces la Biblia va a usar términos como orgullo, como el burlón, como dominante, el hombre que se aira, todo ese orgullo insolente que va a usar aquí Proverbios 21-24, nos va a dar esa idea de qué es lo que la Biblia quiere decir al respecto de narcisista.
Así es, y aquí también lo que dice la psicología del narcisismo patológico es: el sujeto desvirtúa los acontecimientos externos, culpando inconscientemente a los demás por sus propios fallos, no reconociendo sus errores y emitiendo una actitud arrogante y autosuficiente. Según el autor, la persona destruye de forma inconsciente la imagen que los demás le devuelven, buscando razones para validar su conducta y delegar la culpa en los demás. O sea, es full manipulador. Estas explicaciones serían aceptadas y creídas por los sujetos, a diferencia de las excusas cuyo nivel de conciencia está por encima de la capacidad del trastorno narcisista de personalidad no tratado. O sea, quiere decir de que esta persona es manipuladora y todo lo lleva lo maneja o lo vincula a que los demás tienen la culpa, los demás están equivocados, yo no estoy equivocado. O sea, todos ellos están mal, yo no estoy mal. Exacto. O sea, incluso todos ellos, digamos, no, vos estás mal, y siempre lo vuelca. Vos ni siquiera a veces puedes tener una conversación con esa persona. Exacto. ¿Por qué? Porque todo lo está volcando. Ahora, una cosita que quiero aclarar antes de seguir es que el narcisista, el trastorno de personalidad narcisista, según el DSM-5 de psicología, tiene que cumplir 5 o más criterios, creo que son 10 o 9, si no me equivoco, del trastorno de personalidad narcisista. Para ser un trastorno tiene que cumplir 5 o más, ¿ya? No es trastorno de personalidad si cumple 5 menos, o sea, son cualidades, criterios de cada persona, o sea, de la personalidad. Si los cumple todo, o sea, exacto, lo que manifiesta. Entonces, si cumple menos de eso, es un perfil de personalidad narcisista, digamos, que tiene cierto grado, pero ya es trastorno realmente cuando cumple 5 o más criterios del DSM-5 de psicología. Exacto. ¿Y por qué me parece tan puntual tocar ese tema en medio cristiano? Porque el narcisista se va a valer de ciertos recursos que como iglesia, como siervos de Dios, tenemos en nuestro medio cristiano para, como digamos así, para validar sea trastorno o sea su personalidad narcisista. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso y por qué vengo a tocar ese tema? Porque ese tipo de personalidad, vamos a decir así, de persona, que puede ser un hombre, puede ser una mujer, él se va a aprovechar del ambiente cristiano. ¿Por qué? Porque es un ambiente que se perdona, que se da nuevas oportunidades, que se honra los cargos de liderazgo, ¿no? Tenemos y siempre, hasta mismo por versículos bíblicos, motivamos el honor, motivamos el sometimiento. Entonces, exactamente. Pero el narcisista se va a aprovechar de ese ambiente que es saludable y es bíblico, pero para mantener, para alimentar ese, digamos así, perfil, ese rasgo y disfrazado de cristiano. Entonces, vemos que el potencial para un narcisista, ¿cómo lo podemos definir? ¿Quién puede llegar a ser un narcisista? Bueno, realmente un narcisista es como que le gusta ser dominante. Casi siempre son los líderes, obviamente no todos, porque hay líderes que sí quieren el propósito del Señor en las iglesias. Si hablamos en la iglesia ahora, digamos, hay líderes que sí realmente tienen ese llamado, ese propósito, lo sienten, no se ven ellos, sino que lo llevan a Cristo, ¿no? Al propósito Amén. Que Dios tiene, con humildad, con ese ser orgullo, ¿no? Pero sí hay líderes que están en las iglesias y que son narcisistas y que es su lugar preferido, porque es como Exacto. Que todo lo van a llevar a no, pero tenéis que obedecer la palabra, ¿no? A esa manipulación Ajá. Que tiene, porque somos cristianos y siempre como que hay una jerarquía, ¿no? De mando. Entonces siempre los narcisistas les encanta ser líder, o sea, siempre Exacto. Les gusta ser visto. Pero y ahí, ¿cómo podemos tú y yo identificar ese tipo de perfil o de comportamiento? Si tú ves bíblicamente, Jesús, él tiene orden, él tiene rangos, él tiene servicios entre sus discípulos, ¿no?
Pero el sentir de Cristo siempre era servir a los demás, siempre era el otro primero. Jesús mismo tomó la toalla, tomó el agua y lavó los pies de los discípulos. Entonces, no necesariamente una posición de liderazgo está vinculada con la manipulación, o no debería estar, debería ser de corazón. Entonces, ¿cómo puede identificar un líder que tiene tendencias narcisistas? Y no solo líderes, podemos hablar en el ámbito de familias, mamás, esposos, padres o hasta hijos con un perfil narcisista. Lo que queremos identificar aquí es, generalmente son personas que tuvieron una herida fuerte en la infancia, es lo que dice la psicología. Ajá, lo que dice la psicología. Entonces esa herida, ese trauma va a desencadear de que el ego, su ser interior fue herido, entonces él tiene que protegerse, él tiene que poner Es por eso que son poco empáticos los narcisistas, son poco empáticos, tienen cero empatía porque ellos tienen que desvincularse del sentir esas emociones, porque su infancia fue dañada en esa crianza que tuvo, ya sea con papá o con mamá, que fue herida esa relación, esas emociones, de que no se sentía él validado. ¿Ok? No se sentía validado, entonces él tenía que hacer de todo para que lo validen, para, ay, si me ven, entonces ya por lo menos voy a llamar la atención de mis padres y me van a amar. Entonces tenía que hacer cosas para que me vean, el niño más inquieto, el niño más travieso, para que me vean, porque quiero sentirme amado, pero entonces la madre es como un rechazo, ay, no, se sienten inconscientemente, digamos, rechazados, entonces van a hacer ellos todo lo posible para llamar la atención. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ellos se desvinculan de sus emociones porque se sienten rechazados y no quieren sentir ese sentimiento? Entonces como que ellos se desvinculan de las emociones del sentir y agarran y dicen, ay, no, prefiero no sentir. Ups, se salió. Ay. Entonces, pero eso es lo que dice la psicología, que el fruto del narcisista fue un trauma en el pasado, en la infancia, lastimado y todo. Sí. Ahora, la Biblia nos va a remitir que el inicio del narcisismo está en Génesis 1. O sea, ¿de dónde surge ese perfil de orgullo? Porque es la raíz del perfil del narcisista, es un orgullo insolente, dice la Biblia, va a surgir en la caída. El primer narcisista bíblico es Adán, ¿no? O sea, él en el huerto, un ambiente perfecto, un ambiente creado para perfección, para glorificar y tener comunión con Dios. Ese ambiente es quebrado por el pecado, por la caída del hombre, y cuando Dios va a pedir satisfacción, cuando Dios va a pedir ajustes de cuentas con Adán, ¿qué hace Adán? Adán va a echar la culpa a la mujer. A la mujer. A la otra persona. Y lo más impresionante de la historia de Génesis, que él va a echar la culpa a Dios mismo. Al final él llega a la conclusión, fue la mujer que me diste. Exacto, le echa la culpa a la otra persona directamente. O sea, full manipulación, porque también él fue el que aceptó Él de frente no se hizo cargo. Exacto, no se hizo cargo de su responsabilidad, de su actitud. Y siempre es lo que hacen los manipuladores narcisistas. La culpa, no se quedan con la culpa, la desplazan y no se hacen responsables. Exacto. O sea, ellos nunca se equivocan. Exacto. Ellos son perfectos. Ellos tienen que mantener esa figura impecable. Entonces, muchas veces él viene con ese ego debilitado, ese ego lastimado, ¿no? Algo sucedió en su infancia, un peligro, un trauma fuerte. Entonces, él se reviste de algo que él en verdad no es. Para no sentir. Para no dejar en vista su corazón quebrantado, ¿no? Exactamente, entonces, como que se disfraza de todo ese liderazgo. Exacto, entonces juntando ambos casos, el bíblico, ¿no? Con la caída del hombre, y también
con la versión del humanismo, la versión de la psicología respecto de ese trastorno, podemos entonces trazar esa línea de que el origen real del narcisismo es la caída del hombre en el Edén. Y ahora podemos analizar qué dice la Biblia al respecto de esa conducta. Sigamos, si tienen alguna pregunta también nos pueden hacer, nos pueden decir alguna duda, si conocen alguna persona narcisista, tal vez alguna pareja que hayan tenido narcisista, como no haya salido, no hayan sabido cómo salir de esa situación, o tal vez estén atravesando por ese problema, que conocen a alguien que tienen un líder narcisista en la iglesia, o que conocen a un pastor que es narcisista, o una mamá también, una mamá, o están criando hijos narcisistas. Exacto. O entonces pueden identificar en ustedes mismos, porque si vemos que la raíz entonces viene desde Adán, cualquier pecador, cualquier hijo de Adán o hijo de Eva es un narcisista en potencial. Y cuando yo permito que mis traumas, mi dolor no es tratado, pero yo voy a cubrir con una religiosidad, aí entramos em um grande peligro, porque quando eu justifico minhas ações ou echo a culpa, como hizo Adán, eu não assumo as coisas que sucederam, nem minha responsabilidade com o que sucedeu, não me hago responsável de minhas atitudes e estou sempre buscando culpables. Es una raíz adámica. Hoy día decimos narcisismo. Como que todos tenemos entonces un poco de narcisistas, digamos, porque no, que fue él, tuvo la culpa, pero que él me influyó, me dijo que hagamos, que salgamos, que me junté con esa amiga, siempre como que desligamos esa culpa. ¿Sabe cuál es el punto? Es que mi debilidad alimenta el narcisismo de la otra persona. Entonces, ¿por qué el narcisista hace sus víctimas? ¿Por qué él agarra a una persona y puede manipularla, puede engañarla? ¿Por qué? Porque yo no tengo una identidad, no tengo amor propio, no reconozco el precio que Cristo pagó en la cruz, no tengo equilibradas mis emociones, como mi conocimiento de la verdad bíblica de que soy una persona libre en Cristo Jesús. Y entonces permito que la importancia que Cristo tendría que darme, o equilibrio que Cristo tendría que darme en mi relación personal con Él, me lo va a dar a esa persona acá. Me encanta lo que dijiste, porque sabes que hay hartísimas mujeres, ¿no? Porque ahora está de moda este término narcisista, ¿no? Está como que full de moda, en este tiempo recién ha salido. Entonces, como que dicen, no, yo tengo mi pareja narcisista. Ajá. Entonces, pero ¿qué tienes tú que estás atrayendo ese tipo de personalidad? Y es como que se conllevan, o sea, el narcisista siempre va a tener quien lo siga, ¿me entendés? A quién manipular, a quién voy a someter, más o menos. Y puede ser un líder religioso, puede ser una mamá, no está exclusivamente solo a hombres. Puede haber mujeres narcisistas que, suegras, mamás que los hijos ya salieron de casa y la mamá, ¿cómo hace? Quiere manipula. Seguir teniendo ese control. Control. Porque es manipulación, es control, es dominio. Y al final se hace lo que ella dice. Exacto. Entonces ella amarga la vida de las nueras, porque ninguna mujer está a la altura de lo que ella es como suegra. El narcisista, nos pregunta aquí Natalie, ¿el narcisista puede cambiar? Bueno, excelente pregunta. Para eso está la gracia. No hay pecado, no hay conducta que esté por encima de la cruz, no hay. Dios puede cambiar. Ahora la cuestión es, Él va a querer. Él va a querer cambiar. Claro, porque primero tiene que aceptar y darse cuenta del orgullo que tiene. Exacto. ¿Y cuál es el problema del orgullo? El problema nunca está en mí. Porque siempre fue, por ejemplo, el primer orgulloso pues fue Lucifer, digamos. Exacto. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, pero él fue el primer orgulloso. Entonces lo primero que hace los demonios es alimentar tu orgullo. Ajá. O sea, siempre es así. No te dejes. Al menos cuando estás herida o herido, o alguien que esté herido, lo primero,
la venganza. Exacto. Entonces, ese espacio es para traer luz, pero también traer gracia, ¿no? Para traer gracia, porque si al narcisista no lo confrontas, no le dice que está mal lo que está haciendo, que manipular y engañar y echar la culpa de los demás y nunca asumir su responsabilidad, si tú no le dices que eso está mal, él va a seguir alimentando, principalmente. Nunca va a reconocer, nunca va a decir, ay, nunca va a perdón, le reconocer. cuesta pedir disculpa y perdón. Pero Va a culpar. principalmente, exacto, principalmente el narcisista, no voy a decir narcisista cristiano, porque tal expresión no existe, o sea, no existe. o no nació de nuevo, porque un cristiano verdadero jamás alimenta esas tendencias narcisistas, ¿no? Porque es fruto de un pecado realmente muy peligroso que es el orgullo. Pero hay narcisistas infiltrados dentro de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, que conocen la Biblia. Y se la saben de memoria. Y se la saben más que cualquiera. ¿Por qué? Porque él tiene el compromiso de mantener esa apariencia, ese personaje de humilde, que él lo creó, pero no y espiritual. humilde. Y espiritual. Entonces él súper conoce la Biblia. Entonces acaba que con su víctima o las personas que están bajo su liderazgo o es su familia, él es el líder espiritual, él es prácticamente socio de Dios. Socio O sea, de Dios. él y Dios así, son, ¿cómo le dicen acá? ¿Compinche? Compinche. Ajá. Entonces, ¿qué hace el narcisista con los demás que lo siguen, lo escuchan o conviven con él? Él va a hacer de tal manera que tu cristianismo y tu relación con Dios sea frágil. O sea, como diciendo, no, es que tú no oras lo suficiente, no, es que tú, no, que nunca vas a dar la talla, nunca vas a dar la talla espiritual para ser libre o ser independiente de ese líder. Y sabes que los narcisistas te estudian muy bien, parecen personas que son como calladas, como inteligentes, que te observan y ellos empiezan a descubrir tus lados débiles, como tu talón de Aquiles, por así decirlo, para luego darte ahí con tic, como que ya te empezás a dar cuenta de cómo es él, de la manipulación y todo, y como que tic te da para que sigas en ese sometimiento, ¿no? En ese sometimiento en que nunca vas a lograr la talla, pero te faltó esto, te faltó lo otro. ¿Por qué? Porque tiene que generar esa relación de dependencia. Y a veces antes que me olvide, y a veces te dan como granitos de amor. Amor, quiere decir que te validan, digamos, ay, qué bien, que no sé qué. ¿Para qué? Porque ya como que te empezás a alejar por el maltrato que te da, por el maltrato, por la energía esa mala, que es como una manipulación, como un maltrato pasivo. Ajá. El maltrato pasivo no te va a decir a la cara, oye, tal y cual, sos así, que no sé qué, y te va a hablar así, no. El maltrato pasivo es como que... ay, un ejemplo, no te voy a decir, esto no es verdad. Ay, esa camisa, no sé, media rara, ¿o no? Su color, no sé, medio opaco. Pero no te voy a decir, ay, qué camisa más fea. ¿Entendés? Y digamos, ay, amiga, ay, que estás asolapada, no sé, un poquito de chapa, echate, digamos, ¿no? Pero no te dijo, ay, que estás horrible, fea, ¿me entendés? Te hizo un maltrato pasivo. Pero ese maltrato pasivo es el peor, porque vos no podés agarrar y decir, oye, me insultó y me dijo esto y me trató así. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, es que me trató así, me hizo esto? Entonces, como que el cerebro no lo asimila porque no puedes agarrar y decir, me maltrató, me dijo esto, me trató, me dijo esto, lo otro. Entonces es como que va avanzando de poco a poco. Yo lo hallo como el rocío, la chilchina que tumba montaña. Y por dentro te está matando, porque no es directamente un maltrato, un abuso, una violencia activa así de one, sino que va y vos es el peligro, no lo notás. ¿Por qué no podemos normalizar eso? Decir, bueno, así es él. Exacto, porque lo ¿no? normalizás. Lo normalizamos, ¿por qué? Porque acaba. Está de mal humor. Exacto. Está de mal humor. Es su carácter, difícil de lidiar.
¿Por qué no podemos Exacto. normalizar eso? Porque ese no es el corazón de Cristo. Entonces, si tú vas a ver en las víctimas del narcisista, las personas que convivieron años con líderes, a veces, infelizmente, llega a ser el pastor. Llega a ser el pastor que es un líder exitoso y fuerte, pero en su casa En su él casa, no ahí es está la el mismo verdadera. líder. Entonces, en su casa, ahí él demuestra cuál es su rostro, cuál es su actitud verdadera, ¿no? Entonces, y esas víctimas, ¿cómo él está viendo? Pero si él habla de Dios, si él ora y la gente se sana, y si él hace eso y ocurre, entonces quien debe estar mal soy yo. Exacto, y luego te decís, Ajá. o es que estoy exagerando, O es que yo estoy exagerando. o estoy Exactamente. exagerando, y la verdad, Ajá. pucha, de repente sí, tienes razón, tengo que mejorar, Exacto. o no soy suficiente, Y un pucha. punto que va a quedar fácil para que nuestra audiencia identifique el narcisista, cómo tiene que mantener esa perfección o esa apariencia de que, pues acima de cualquier sospecha, él lo que va a hacer es despreciar la gente que lo rodea. Entonces, por ejemplo, sus críticas son destructivas, él sabe cómo quebrar tu ánimo, Porque quebrar sabe tu tus puntos corazón, débiles. porque sabe. Entonces, él va a estar siempre quebrantando la gente que lo rodea para exaltar. Elevarse. He escuchado testimonios de graves, ¿no? De narcisistas dentro de ese contexto cristiano que dijo, no, yo me casé con ella para que ella a través de mí sea salva, porque ella no era tan pecadora y yo tan santo que, bueno, hice la misericordia de casarme para ayudarla a llegar al cielo. ¿Me entiende? Entonces, Wow. él necesita bajar el ánimo, el testimonio de la gente que lo rodea para exaltar algún punto. Exacto, dicen de que su alimento de los narcisistas es tu ansiedad y tu estrés. Exacto. O sea, ellos se alimentan cuando te Tú dejan te mal, quebrantas. Ajá. cuando vos estás mal, ay, ya, como que lo estoy haciendo bien, dice el narcisista en su mente, oh, ya, lo estoy haciendo bien, entonces él, Y ya ahí generé algo, ya ajá. generé su atención, tienen todos mi atención. Dice que suelen fregar fechas importantes, como cumpleaños, festejos, aniversarios, lo que sea importante, suelen fregarlo, porque ellos quieren toda la atención. Exacto. De una u otra manera quieren la atención, entonces lo van a fregar esa fecha, van a hacer algo para ya salirse con la suya, ¿no? Porque la atención tiene que estar en ellos, para su ego es ellos, que lo miren a ellos, sea buena o mala. Entonces, ¿cómo podemos manejar ese tipo de comportamiento, hablando de un contexto cristiano, dentro de una realidad bíblica, de que conocemos la gracia, conocemos el perdón, y cómo echar luz a nuestro corazón para que no seamos ni los que ejecutan el narcisismo en sí, y ni las víctimas? ¿Cómo llegar a vivir una vida plena, en gracia, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras debilidades y la gracia salvadora de Cristo? Entonces, para mí en esa investigación que hice y llevo tiempo analizando ese tipo de conducta y de comportamiento, el punto decisivo aquí es realmente la cruz. Es realmente la cruz. Pero digamos, ¿qué hacer si nosotros tenemos a alguien narcisista? Por ejemplo, nuestro esposo narcisista, si tenemos nuestra madre narcisista, si tenemos nuestro hermano, hijo narcisista, nuestro líder narcisista, no podemos agarrar y bueno, alejarnos, porque obviamente si alguien tiene a alguien que te está maltratando todo el tiempo, que te hace sentir mal todo el tiempo, vos por amor propio, no somos llamados a esclavitud, entonces alejarnos, ¿no? Pero cuando es nuestro esposo, cuando es no podemos echarlo o largarnos. O es el papá. O es el papá, la Ajá. mamá. ¿Qué podemos El hijo, hacer, no, digamos, no en ese aprovechar caso? el ¿No? hijo. Yo creo que nosotros debemos buscar primero una persona, un líder con quien podamos hablar este tema, un profesional, ¿no? Y ser guiados y obviamente siempre orar por esa persona y cómo desmantelar eso, ¿no? Es decir,
esta persona tiene este problema Exacto. y no lo quiere ver. Un versículo que nos ayuda mucho en ese punto que estás diciendo es Proverbios 15:12. Dice, el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. Entonces el primer punto, el primer tip, si estás lidiando una relación, una situación con un carácter que puedes identificar que tiene puntos narcisistas, es no reprenderlo. La Biblia dice, reprende al sabio y él te amará, y reprende al necio y él te aborrecerá. Una de las características del narcisismo, él no sabe lidiar con crítica. No puedes criticarlo. No, porque se enoja y luego te le echa la Se culpa a ti, enoja, siempre exacto, lo el vuelca. otro Aquí punto. hay una pregunta de Natalie Urgel Rocha. Natalie dice, ¿cómo se puede manejar cuando el narcisista frega una fecha especial? Es que porque le enoja tanto, o sea, cuando frega una fecha especial. Bueno, si vos le quitas su alimento es tu ansiedad, tu desborde, tu enojo también, o sea, tu respuesta a lo que él acaba de hacer, que es su berrinche, fregar la fecha. Exacto. Cuando tú le Como un niño quitas malcriado. su alimento, hay un método en psicología que se llama la piedra gris. La piedra gris es cuando tú te conviertes como una piedra. La piedra no habla, no dice nada, no tiene emociones. Entonces, cuando el narcisista empieza en todas esas conductas, entonces vos podés aplicar esa técnica que es la piedra gris. Totalmente no tener respuesta a todo lo que él está haciendo, a sus palabras, a sus provocaciones. Entonces, ni tú feliz, ni tú gritando, ni triste, ni nada. Tú simplemente tienes que tener en la cabeza que él está equivocado y seguir tú tranquila o tranquilo. Quitarle el poder al narcisista es cuando tú controlas esas emociones como una piedra gris, digamos, te conviertes en una piedra gris con él, digamos, ¿no? Con él específicamente, con la persona. Y también un tip muy especial para jóvenes solteras y jóvenes también varones solteros. Antes de involucrarse con alguien, antes de entrar en una relación amorosa con alguien, por favor, analiza esos puntos. Porque yo tengo entendido, tengo 19 años de misionera, de escuchar muchísimas historias, testimonios de gente que le fue genial, de gente que sufrió mucho. Y un punto que yo por mi experiencia lo he visto es que prácticamente nadie ha llegado a la vida adulta sin un trauma. Sin un trauma, sin una herida, sin una marca, porque es el trabajo de Satanás, que el Señor lo reprende, sucio, cochino, de marcar la infancia. Entonces todos llegan a la vida adulta teniendo que lidiar con algún punto, algún trauma, algún dolor que marcó tu vida. Entonces, antes de involucrarte en una relación, porque como estamos en un ambiente cristiano, siempre valoramos el hecho de, bueno, que te cases con un cristiano, que no te cases en yugo desigual, y está correcto, pero ni todo aquel que está dentro de la iglesia es un cristiano. ¿Me entiende? Ni todo aquel que está dentro de una iglesia, aunque sea un líder religioso, no significa que es nacido de nuevo. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, no es la salida no es solo casarse con una persona que frecuenta una iglesia. Entonces, analiza esos puntos antes de comprometerte con alguien. Cómo él trata a los demás, cómo él trata a su familia, ¿no? Cómo él responde a sus papás, porque el narcisista no tiene respeto. Y tampoco va a fingir toda la vida el narcisista. Él no va a poder Tiene fingir. sus bajones, sus subidas, sus bajadas. Cuando te explota de amor, te muestra lo mejor de él, es cuando quiere conquistarte y luego saca la mejor cara. Exacto. Pero quiero tomar una pausa, amigos, amigas, hermanos, colegas que nos están viendo, vamos a tomarnos una pausa de 10 minutos. Vamos a ir a tomar un cafecito, a estirar las piernas, y también ustedes pueden ir por un piqueo, para que en 10 minutos volvemos. Nos pueden hacer más preguntas. Seguimos teniendo más preguntas. Las vamos a responder después de esta pausa. Y
todas las dudas que tengan nos las dejan y las vamos a leer a la vuelta. Así que estamos atentas a sus preguntas, sus comentarios y pueden compartirlo también, por favor, nos ayudan muchísimo para llegar a más personas. Y vamos a seguir hablando de la Biblia. ¿Qué dice Dios con los narcisistas o cómo actuar ante esta situación? Muy bien, gracias por seguir ahí esperándonos. Tuvimos una breve pausa, pero ya volvimos. Y hoy día estamos hablando de narcisismo. Así es, para todas esas personas que nos comentaron que no se escuchaba el audio, que no se escucha nada, fue que nos fuimos a dar un relax, un estiro. Ay. Comimos un poco y estamos aquí de vuelta porque empezamos a las 2 de la tarde y ahorita ya son las 3:18. Okay, así que esta es la segunda parte. Y estamos aquí desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en las instalaciones del estudio Cara a Cara en la Iglesia Peniel. Así es, así que gracias a todos los que nos escuchan. El tema con el que estamos hoy día lunes es con el narcisismo. Para todas esas personas que se están conectando recién o que no nos habían escuchado desde el principio, estamos hablando sobre el narcisismo, ¿no? Y un punto muy característico de esa personalidad o ese comportamiento es el control. Y tengo una experiencia en carne propia de esa situación de control, pero hablando dentro del ámbito cristiano, ¿no? Cómo identificar narcisistas que están infiltrados, porque un cristiano nacido de nuevo, o sea, va a tener un corazoncito un poco mejor, pero una vez yo estaba recién convertida y obviamente no tenía noción de nada de esos temas y nada de Biblia, estaba nuevecita en el Señor y tenía un corazón que yo quería obviamente agradar a Dios en todo. Te decían párate de cabeza y te parabas de cabeza. Exacto, con tanto de agradar a Dios, pero era muy tierna en las cosas del Señor. Y me acuerdo que un joven de la iglesia se interesó en mí y usó técnicas muy narcisistas, pero en la época yo no sabía. Entonces él me vino y me dijo, sierva, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Allá usted me dice, porque si tú quieres agradar a Dios, yo soy tu esposo. ¡Wow! Así, y yo estaba recién convertida. O sea, te movió el piso, dijiste vos. Exacto. Entonces es la voluntad de Dios, te la cuestionaste, digamos. Ajá, exactamente. Pero el tipo, o sea, no me caía bien. Y yo decía, Dios, castígame, pero no. ¿Me entiende? Pero hoy en día, obviamente, con pasar del tiempo, me di cuenta por su testimonio en la iglesia, por cómo él trataba a otras jóvenes, que no era para nada cristiano, sino que exactamente el punto que estamos tratando es una persona con un carácter malo, en ese caso narcisista, ocupando una posición de liderazgo y aprovechándose de esa posición que emana respeto, honra, sumisión, para controlar usando técnicas muy feas, usando Exacto. a Dios como excusa para controlar. Eso es un ejemplo mínimo, ¿no? De lo que puede llegar a ser ese tipo de comportamiento y la importancia de como cristianos darnos cuenta de que en nuestras iglesias, en nuestros círculos de amistades cristianas, puede haber alguien así, puede haber una persona que esté usando su autoridad. O una mujer. O una mujer, exactamente. No es solo del carácter masculino, sino que puede ser una mamá usando ese tipo de comportamiento con sus hijos, puede ser el padre o los hijos hacia el papá, ¿no? A los padres. Entonces es muy importante saber identificar ese tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque no es bíblico y Dios no va a respaldar aunque esa persona use versículos para manipularte, use el miedo. ¿No? Así es. Dios te va a castigar porque yo estoy con Dios y si tú no estás conmigo, entonces tú no estás con Dios. Y todo lleva a él. Quiero leer aquí un versículo que dice Filipenses 2:3-4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ese es el corazón bíblico, amén. El corazón bíblico. Y es como nosotros debemos o sea, que los demás tienen que ser a ser orgulloso,
a vanagloria, a mí, a yo. Y ese es un punto muy determinante para identificar ese tipo de comportamiento. Todo en la persona con esa personalidad, digamos así, lo lleva hacia ella. Entonces, si ves, Cristo no tenía ese corazón. Él no usaba de su posición, ni aún dice que él se humilló hasta lo más bajo, siendo él el Hijo de Dios, pudiendo usar de su autoridad como hijo. Él sirvió, él lavó los pies de los discípulos, él estaba comiendo con la gente más humilde, con los más necesitados, él estaba listo para servir a los demás. Y en eso que decís ahorita, que no quiere decir que no sea una persona sin carácter, que esté humillada, tirada en el piso, tampoco por los suelos, ya sin personalidad, prácticamente un mueble, tampoco el extremo, ¿no? Tampoco el extremo. Porque ahí viene lo que es la manipulación y todo, el victimismo, ¿no? Porque para que un narcisista exista tiene que ver a alguien a quien manipula y se alimenta de las emociones de los demás. Entonces ahí en ese ámbito del otro lado, viéndolo del otro lado, de que somos las víctimas, digámonos, pongámonos en el lugar de las víctimas, ¿cómo podemos darnos cuenta así, este es narcisista o no lo voy a seguir o esas banderitas rojas, ¿no? Que dicen como para tomar esa distancia con esas personas que no te afecte, porque como te decía antes de la ¿cómo se dice eso? Del maltrato pasivo. El maltrato pasivo no te insulta, no te dice de frente las cosas, pero salís herido. Salís herido y te la crees, porque si te dicen una y otra vez así de a poquito, al final sí te la crees que estás mal. Dentro del ámbito de pareja, si lo vemos así, por ejemplo, si tengo tiempo de analizar ese comportamiento antes, voy a identificar que el narcisista, por así decir, él se entra a tu vida de una manera que pareciera perfecto. Es como diciendo, no, hombre, o sea, aquí con este o con esta persona, esta mujer o este hombre, me saqué la lotería. Es la persona, porque él no va a dejar en vista en el primer momento ningún mal perfil, ningún mal comportamiento. Es como perfecto, demasiado. Te da demasiado, te muestra lo mejor de él al principio. No, que con él tú estás con Dios, ¿me entiendes? Entonces ahí él va ganando tu confianza y todo. Y una característica muy importante, hablando de términos de relacionamiento, que cuando una persona está enamorada, eso de que te suda las manos, tienes mariposa en el estómago y cuando ves a la persona hace como, wow, ahí está, ya llegó, y todas esas sensaciones que son fisiológicas, son hormonas que no, el primer punto es que neurológicamente hay un corte de conexión con la corteza prefrontal. Entonces la respuesta neurológica cuando uno está enamorando es pérdida de percepción. Claro. Entonces es como toda tu familia te dijo que no servía, que no era para ti, que no era la persona ideal, pero te creaste un personaje, creaste una imagen. Y ¿sabes qué es lo mismo? Llévatelo a la iglesia. Cuando vos te enamorás de Dios y viene alguien, ay, yo soy de Dios también, y yo, oh, wow, Exacto. Él también es de Dios. Si me dijo que haga eso, lo tengo que hacer, porque Él también es de Dios. Y estás porque estás muy enamorada de Dios, estás en el primer amor, y lo que te digan lo vas a hacer, y luego te vas a tropezar, y luego te vas a levantar, y van a haber personas que se van a aprovechar de ti, de esa fe, de esa inocencia que tú tienes, porque obviamente recién estás aprendiendo a leer la palabra, Amén. Recién estás aprendiendo a vivir una vida cristiana, una vida que agrada a Dios, ¿no? Entonces todo cambia. Entonces el punto determinante en esa situación, si estás si es nuevo en el Señor o si estás identificando a alguien de tu entorno con alguna de esas características, lo primer paso es orar por él. La oración es muy poderosa. Vimos en Proverbios que el necio no le agrada la corrección.
él no se va a sentir como, wow, la persona realmente se interesa por mí, por eso me está corrigiendo, para que me vaya bien. No, la Biblia dice que el necio cuando es corregido, él aborrece, ¿no? Él llega a aborrecer la corrección. Y una característica también para que nosotros sepamos si nuestro corazón es recto delante de Dios es cuál es mi actitud cuando alguien me corrige. Yo lo acepto con humildad, yo acepto con buen grado, como diciendo, wow, puedo mejorar entonces, o nos sentimos ofendidos, como pudiste corregirme, lastimados por esa corrección. Ese también es un punto determinante porque a veces el narcisista no es el otro, somos nosotros, ¿no? O sea, viene desde Adán, viene desde Adán. Entonces, lo malo hoy día de esa rama que siempre va a apuntar hacia afuera. Ay, tu esposa es un narcisista, o tu mujer, o tus hijos, y tú tienes que liberarte. Pero nunca, mírate a ti mismo, o sea, ¿qué hay en ti? ¿Qué estás atrayendo? O atrae. Dice, aunque saben que están haciendo daño a una persona, ellos sí saben que están haciendo daño. Ellos lo planifican, lo piensan. Lo piensan y dicen, esto le voy a decir, esto voy a hacer. Ya, ahora lo que ellos no sienten es empatía. No sienten tu dolor, pero ellos saben que te están haciendo daño, lo ven, te ven llorando, te ven quebrados, ven que están haciendo daño, que lo ven, pero no lo sienten. No tienen la capacidad de empatizar, de ponerse en tu lugar. Por eso es que nosotros rápidamente nos ponemos en el lugar de las personas, rápidamente nos ponemos en el lugar de las personas y sentimos, ay, no me gustaría que a mí me hagan eso porque se siente horrible, por eso no hago esto a las personas, ¿no? Entonces nos medimos igual en los caminos del Señor. Tenemos misericordia, ¿no? La misericordia de Dios. Cuando yo recién me convertí a cristiana, pasaban unos programas en la tele y pasaban los paralíticos, los enfermos, y yo lloraba a moco tendido, cosa que nunca, pero si yo no conozco a esa persona, ¿por qué me da tanta pena? Decía yo. Y era la misericordia de Dios que tenía en mi espíritu. Entonces, los narcisistas están como alejados de Dios. Los líderes, incluso narcisistas, si hay líderes narcisistas, están alejados de Dios y del Espíritu Santo y están equivocados porque no tienen esa misericordia. Están alejados de la misericordia. No, ellos predican con odio y con, ¿cómo se dice? Juzgar, porque tú eres el error, porque tú lo estás haciendo mal, y como que te hacen sentir ese peso de culpa. Pero cuando Dios está hablando, vos siempre vas a sentir su misericordia. Amén. Su misericordia en cada prédica, en cada palabra que den, vas a sentir y esa misericordia que lleva al arrepentimiento. La palabra puede ser fuerte y eso no significa que el predicador sea un narcisista, pero el punto es, él participa de esa palabra fuerte, es para él también, ¿me entiende? Él también lo recibe como diciendo, es una llamada de arrepentimiento, de clamor, y él también participa. Ahora, ¿cuál es el otro punto? Que dentro de ese comportamiento narcisista, los demás están mal y el único que logra ver la luz en el final del túnel es él. El único que está bien, el único que ora bien, el único que no peca. Es él. O sea, entonces de ahí tú puedes medir como diciendo, está mal, o sea, si Dios, y aún más que si Dios hizo la obra en alguien para dejar una conducta, un pecado, entonces la persona alcanzó misericordia, la persona alcanzó gracia delante del Señor. Y es lo que el narcisista no asume, que él es complaciente con sus errores y juez para los demás. Así entonces es. él usa, como él conoce bien la palabra dentro de ese entorno cristiano que estamos analizando hoy, él conoce bien la palabra para saber justamente cómo juzgar a los demás, pero él no participa de ese proceso. No, él no le va a dar esa compasión de decir, wow, me pongo en tu lugar y la verdad, pucha, vamos para adelante, digamos, no, es más duro, es más frío, porque no lo siente. No lo siente. Y puede llegar a llorar el narcisista, puede llegar a llorar, pero es
como que planeado, como que lágrimas de cocodrilo, por así decirlo. No es real. No es real. No es real. No es real. Él puede hasta no lo decir, siente. yo soy un pecador, o perdóname ya, pero es ese perdón superficial. Y por obligación. Así como, ya, perdóname. Como, ¿me entiendes? Tu Claro. obligación perdonarme. Y ahí, dentro del ámbito cristiano, ¿por qué ese tipo de comportamiento se acentúa dentro de un ámbito cristiano? Porque hay perdón, hay misericordia. Entonces, ese tipo de persona necesita ese ambiente de decir, sé que me van a perdonar. Ella es cristiana o él es cristiano, él me tiene que perdonar si es un cristiano verdadero, ¿me entiende? Entonces, mira cómo a veces alimentamos ese comportamiento sin percibir. Entonces ahí deberíamos poner límites. Exacto. Cómo actuar con una persona que está en nuestro convivio. Si tú te puedes alejar, es lo mejor. Claro, Ahora, porque vos agarrás y te alejas de te una alejas. amistad que te está haciendo daño, que Exacto. te causa estrés, ansiedad, que te No. lastima, que te hace llorar. te alejas. Exacto. O sea, conozco personas que su amiga la hacen llorar. Ajá. Porque la después lastima, la "No, hieren". Pobrecita, mira, está llorando. Vení. Y luego otra vez le Otra hablan vez. y le invitan a salir y todo. Ay, otra vez me tomó en cuenta, digamos, ¿no? Como para... como siempre el narcisista lo hace, te hace sufrir, llorar y todo, y luego te empapa de amor otra vez. Ujú. Ven, vamos acá, vamos a salir. Como si no haya pasado nada, como si no haya pasado nada. Exacto. Entonces, escuchaba un testimonio que decía respecto de esa conducta narcisista, que muchas veces a la víctima le dicen, bueno, es que no oraste lo suficiente. Es que no ayunaste lo suficiente, tienes que seguir orando, tienes que seguir ayunando, tienes que seguir en ese comportamiento, en esa relación. Tienes que orar. Tienes que orar más. Tienes que ayunar más. Ajá. Y a veces tienes que ser consciente de que si oraste, si ayunaste y Dios no te contestó, puede ser que Dios quiere otro tipo de actitud. Entonces debes sondar tu corazón, hablar con los líderes, hablar con las personas maduras espiritualmente dentro de tu entorno y analizar si Dios no te contestó, entonces probablemente Dios está esperando otra actitud. Porque a veces pensamos, y eso es muy grave para la víctima del narcisismo, que ella como que se hace, bueno, aquí nomás. Eso nomás me ha tocado. Normalizamos el comportamiento. Normalizar. Como dicen, Eso de normalizar, por exacto, favor. como diciendo, no, eso es lo que me ha tocado vivir. Yo tengo que ser fiel en el Señor en eso. Pero el abuso, el sufrimiento, eso no es de Cristo, ¿no? Claro que No no es es de su Cristo. corazón, no es El su maltrato, la corazón. violencia verbal no es de Cristo. No Ujú. es de Cristo. Exactamente. No es y de entonces hay esperanza. Y ese es el punto que queremos llegar en ese espacio. Hay esperanza tanto para el narcisista, que puede ser que con esa charla te llegues a dar cuenta, dice, bueno, yo tengo algunas características quizás. Y llegar a sanar. Y llegar a sanar, por ejemplo, el hecho de siempre estar buscando culpables. Porque el narcisista es el más herido. Exacto, y él va hiriendo, donde él va lastimando. Y si vos lográs charlar con un narcisista, te va a decir, no, yo no tengo ninguna herida. Exacto. Yo ya sané, ya perdoné. No, Ya pasó. ya pasó eso, yo estoy Exacto. bien, no tengo ninguna herida. Entonces hay gracia, dice que Dios da gracia al humilde, pero él resiste al soberbio. Entonces humíllate delante del Señor si es que viste alguna característica que puede llegar a ser parte de tu comportamiento. Dice, bueno, analizando fríamente, yo creo que ya hice eso, ya busqué los culpables para las cosas malas que me sucedieron, o entonces, lo que es más grave, yo ya creé ese personaje cristiano perfecto, el que ora, el que ayuna, el que va, el que hace, pero por adentro estoy quebrado, ¿me entiendes? No es real, es una apariencia. Entonces eso también te hace daño, ¿no? Te hace daño. Entonces deja todo eso, venga la gracia, llore a los pies del Señor, humíllate y sé liberado, sé libre. Porque como tú dices, el que más sufre, y acaba que la persona que persiste en ese tipo de comportamiento termina sola. Claro, porque ¿quién va a aguantar tantas No va a aguantar. humillaciones? Exacto. Acaba que él es la víctima de su propio orgullo. Así es.
Y Dios quiere sanarte, Dios quiere darte un corazón limpio de traumas, de dolores, de angustias. Hablaba con una persona la semana pasada y le decía, no podemos controlar las cosas malas que nos sucedieron. Si pudiéramos volver en el tiempo y arreglar, pero no podemos, no tenemos esa potestad. Pero podemos controlar y decidir qué hacer con nuestras respuestas. Yo puedo modular mi respuesta para lo que me sucedió. Yo puedo sanar mi corazón y hay sanidad en Cristo. Yo puedo perdonar a los que me dañaron. Hay gracia y perdón para el humilde y puedo avanzar. Creo que hay un comentario más. Así es. Anthony Smith. Un saludo a Anthony Smith. Dios lo bendiga. Dice, creo que cualquier ser humano común diría que estaría sano, sin herida. Y dice, y otra cosa también es las subpersonalidades, dice. Claro, porque digamos, el ser humano, lo primero que te va a decir, no, ya yo estoy bien, estoy sano, ¿no? Uch, ya, sigamos. Creo que estoy bien, creo que estoy sano, te va a decir, pero el que realmente te muestra las heridas es el Espíritu Santo en la oración. Pero también las personas, que cómo estás haciendo sentir a las personas que te rodean. Al menos saben que el lugar que te vas a dar cuenta de que si estás sano o no es tu casa. Exacto. Es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu madre, tu padre, las que te rodean, cómo las haces sentir. Ahí está. Y también lo que él habla aquí de las subpersonalidades, ¿no? Y es tan lindo, Anthony, ojalá ya hayas tenido esa experiencia de ser quien realmente eres, delante de quien sea, con las buenas y las malas, porque las tenemos a ambas, ¿no? Yo me acuerdo, era muy joven y estaba en un congreso y un pastor, el pastor que lideraba el congreso, eran más de 600 jóvenes y delante de todos los jóvenes ese pastor confesó un pecado que lo mantenía cautivo durante muchos años. Él era viciado en películas pornográficas y se masturbaba en los hoteles donde él iba a ministrar y a predicar. Y él era un pastor, entonces él no tenía la convicción o no tenía el ambiente maduro para abrir su corazón, porque él era el pastor. Entonces, él, en su desesperación, él pidió al Señor, Señor, dame a alguien que pueda dividir esa carga y confesar mi pecado, porque si no voy a renunciar a todo. Y él consiguió ese grupo de cristianos maduros, abrió el corazón, oraron por él, su vida fue restaurada. Y él fue tan sanado, ¿no? de su dolor, de su trauma, de su pecado, que él estaba delante de 600 jóvenes hablando de ese tema como si no fuera con él, o sea, sin prejuicio alguno al respecto de su propia persona, como si, ¿qué van a pensar de mí? Y si tú ves, ese es justamente el punto que mantiene cautivo al narcisista. ¿Qué van a pensar de mí? Como él está tan herido, tan pendiente de los demás. Ajá, entonces él se hace ese personaje de afuera, perfecto, que alcanza, que hace, que es súper, pero por adentro él en verdad está quebrado. Y lo que él no quiere que las personas vean es eso, su ego, su corazón quebradito, ¿no? Entonces es muy importante eso para cuando la persona tiene un ambiente en que ella puede ser quien realmente es. Así es. Aquí tenemos otra pregunta. Bendiciones, Natalie. Y también saludos a la Iglesia Peniel. También estamos en vivo por la Iglesia Amén. Peniel. Gloria a Dios. Peniel. MD Peniel, saludos, Amén. Bendiciones. Gloria Estamos a Dios. aquí en el streaming de la Iglesia Misión y Desafío Peniel Amén. de Santa Muy bien. Cruz, nuestro primer programa, El así que tienen primero. que darle like, compartir, hermanos. Somos Peniel, ya. Muy bien, muy bien. Ya, aquí está otra pregunta, amiga. Dice,
Cuando una persona tiene perdón en su corazón, es buena, le cree al narcisista, exacto, porque piensa que todos merecen el perdón, pero luego el narcisista se aprovecha de eso, es como que te ve sana y luego se acostumbra a ti y te bota de su vida. Como un narcisista te puede botar de su vida como si no volviera nada en su vida. El narcisista sabe querer a los demás, dice. ¿Será que tiene sentimiento el narcisista para los demás? Yo creo que los usa, ¿no? O sea, él necesita... Saca provecho de algo. Ajá. Y el narcisista siempre está pendiente de una posible víctima, ¿no? De una posible persona que va a ayudarlo a seguir alimentando ese tipo de corazón. Entonces, ahí también entra el tema que tú tocaste. Se puede tener un trastorno o una personalidad, ¿no? Entonces yo conozco casos muy graves de trastorno, o sea, la persona realmente llegó a ser muy, muy dañina, de, por ejemplo, un ejemplo para lo que puede identificar, ¿no? Lo que sea un trastorno. Esa persona era una situación de pareja y ella literalmente, voluntariamente escondía los objetos. Por ejemplo, tú dejaste tu celular aquí. Ajá. Y esa persona lo ocultaba y ¿dónde está el celular? Y entonces la víctima pensaba que estaba con amnesia, con pérdida de memoria. Que ella realmente es la que está mal. Que ella realmente está mal. Es que llega a ese punto, es que son unos manipuladores los narcisistas a full. Exacto. Imagínenselo a Hitler. Exacto, pero ahí ya es un trastorno. O sea, estamos hablando de algo muy grave. Ajá. Pero puede haber una personalidad que está alimentando aspectos de un carácter egoísta, orgulloso, soberbio, que es lo que dice la Biblia. Todo alrededor de él, Fíjate, de yo. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:3, dice, 2. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, caluniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Entonces, toda esa característica de 2 Timoteo 3 son características que pueden llegar a estar presentes en una personalidad o un trastorno narcisista. No lo dice narcisista en la Biblia, pero son todas las características de un narcisista. Entonces, el Señor aborrece al orgulloso, al narcisista. Exacto. Aquí hay más preguntas. Entonces, bueno, Natalie, deberías... Ahí hay que ver el nivel, o sea, es un trastorno, ya es algo grave, crónico de la persona, nivel, o solo está alimentando la raíz adámica de lo que le ofrece esa persona. Ya les dije, pueden aplicar la estrategia de la piedra gris. Ajá. Para que no se alimente de tus emociones. Y sabe que más, Natalie, es un punto muy estratégico porque estamos hablando de trastorno narcisista dentro del ambiente de la iglesia. Y en la iglesia tenemos esa confianza de creer en los demás, de decir, bueno, fulano merece una segunda oportunidad, como tú dijiste. Él va a cambiar, yo tengo fe que él va a cambiar. Y ahí te la pasas. He visto un video que, mi esposo va a cambiar, decía Nique, porque era una jovencita. Y luego van pasando de 10 años, mi esposo va a cambiar. Y luego viejita, mi esposo va a cambiar. Sí. Pero no cambió. Y no cambió nunca y se te pasó la vida y vos amargada. ¿No? Entonces, tienes que saber identificar cuando él se está aprovechando de ese ambiente, ¿no? Porque a veces también en una relación amorosa, uno de los dos toma la actitud misionera. No, yo lo voy a ganar para Cristo. Yo soy la persona que lo voy a arreglar. Yo soy la persona que lo voy a sanar, que lo voy a ayudar con sus heridas. Principalmente mujeres, ¿no? Tenemos cuadros de mujeres que siguen porque ella tiene ese acto casi como que heroico de recuperar al hombre. Y te la charla. No, y dice, no, hermana, es que la esposa anterior era mala, lo maltrataba, pobrecito.
¿no? Y entonces ella asume el acto heroico de que ella va a recuperar a ese hombre que en verdad tiene alguna de esas características que estamos mencionando. Entonces no use una relación para ayudar a nadie, deja que Cristo lo sane, que Cristo trate con su corazón, y si es para ti esa persona, pues Dios te la va a traer, pero ya limpia, sana, y es algo que es una obra del Espíritu Santo, y la persona puede abrir su corazón o resistir al Espíritu Santo. Entonces no use una relación para ayudar emocionalmente a nadie. Es muy importante ese punto. Vamos a saludar que nos están viendo desde la página de Peniel, el hermano Ramiro desde Perú, Ramiro Villagra, desde Tacna, Perú. Amén. Bendiciones, Gloria a Dios. hermano. Bendiciones, ceviche. Ceviche. Muy bien. Aquí también Anthony dijo, ahora el tema espiritual para tratar ese tipo de cosas como el narcisismo y otros tipos o puntos de este caso. El tema psicológico, lo mejor es llegar a la raíz de donde nace. Bueno, vimos que la raíz del narcisismo es la caída del hombre en el Edén, ¿no? Tanto psicológico, podemos tratarlo del lado humanista, ¿no? De que es fruto de su ego, su corazón, de alguna herida del pasado, pero en sí la Biblia nos va a decir que el primer hombre narcisista fue realmente Adán, ¿no? Él tiene todas las características. Entonces, realmente es la nueva naturaleza, que Cristo surja en nuestro corazón, que Él crezca y que nosotros menguemos para que Él sea Señor de todas las áreas de nuestra vida y no vivir de apariencias, ¿no? Yo creo que ese es el punto crucial si estamos hablando de una restauración completa. Dios, Él humilla al soberbio, ¿no? Y esa humillación es para salvarlo. Aquí hay otra pregunta de Natalie. Liliana Legue, bendiciones, un saludo para Luz, mi cuñadita Liliana. Ya tenés que venir al programa, Lili. Ella es el líder de jóvenes de la iglesia, va a ser de bendición. La hermana Luz, bendiciones. Luz, cualquier pregunta puedes participar. Amiga, es la ingeniera, debe estar trabajando y escuchándonos ahí. Bendiciones. Dice Anthony, otra pregunta, dice, no estoy en contra de la iglesia, pero hay cierta manipulación en masa de manera psicológica, lo cual cuando uno llega a ser siervo de Dios, que lleva la palabra en alto, uno debe tener cuidado en no perderse, en ser dueño de la verdad y utilizar a favor muchas situaciones. Claro que sí, ahí es el peligro, ¿no? Porque ya te ves en un lugar muy alto, que tenés en masa, como dice él, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se te sube el ego, pues, ¿no? Exacto. O sea, inconscientemente. Entonces tenés que estar aferradísimo a Dios. Pero sabe, ayuno y oración. Pero sabe, yo veo cuál es el punto que determina que soy un siervo y no soy un manipulador de masas. Es realmente el corazón, desde dónde estás hablando y desde dónde estás sirviendo al Señor. La Biblia dice que solo Dios conoce el corazón del hombre, ¿no? El corazón del rey está en las manos de Dios y Él lo inclina como Él quiere. Entonces las intenciones del hombre están claras y evidentes delante de aquel a quien vamos a prestar cuentas. Eso dice la palabra. Ahora, yo puedo tener muchas buenas actitudes con un corazón malo, con una mala intención en mi corazón, buscando ¿qué? Buscando verme, que me aplaudan, pero estoy haciendo todo lo correcto, todo lo que Dios manda. Por eso que en la gracia, y la gracia se torna mucho más especial que la ley, por esa cuestión que voy a mencionar. En la gracia lo que cuenta no es lo que tú haces, sino con qué corazón lo haces. Puedes hacer todo lo correcto, si lo haces con una mala motivación, con algún provecho personal, con alguna raíz narcisista, de orgullo, no vale, no es como nada delante del Señor. Entonces ese punto, Anthony, es muy determinante. No es lo que tú haces. Tú puedes hablar a una multitud o puedes hablar a dos personas. Para Dios es lo mismo, en el sentido de si lo haces de corazón.
Así es. Por eso que lo que Dios va a juzgar en la gracia no es necesariamente lo que tú haces. No son tus actos. En la Para ley, que nadie se gloríe. exacto, en la ley tú tenías que consumar el pecado para ser juzgado. En la gracia no, tan solo pensar en él ya fallaste, ¿no? Entonces el corazón cuenta mucho dentro de la gracia. Dice Natalie, dice, ¿pueden explicar de nuevo lo de la piedra gris, por favor? Ya, lo de la piedra gris es un método en psicología que cuando tú estás con un narcisista, con la persona narcisista, y obviamente no puedes alejarte de ella porque puede ser tu mamá, tu papá, tu esposo, tu hijo, bueno, esa persona, ¿no?, que tanto amas y que está ahí. El método de la piedra gris es, como dice su nombre, tenemos que volvernos como piedra, que no tiene emociones, que no tiene expresiones, que no se mueve, no se mueve, ¿no? La piedra queda estática. Entonces, en cuanto al narcisista, se alimenta de tus emociones, de tu estrés, de tu ansiedad, o de los extremos, subidas y bajadas. Entonces, cuando tú agarras y te comportas como la piedra gris, no va a tener esa respuesta, esa reacción fuerte. ¿Por qué? Porque tú estás como una piedra y él no va a tener ese alimento. Entonces, incluso el narcisista muchas veces va a alejarse de ti y buscar otra víctima. Exactamente, porque lo que lo alimenta es justamente que tú te enojes, que llores, que te pongas mal. Entonces, el tornarse una piedra gris con ese recurso, anulas toda respuesta que va a alimentar el corazón de ese narcisista, ¿no? Así es. Bueno, nos falta 5 minutos. Queremos agradecer a los que comentaron, a los que participaron. Y si es un tema que también está en tu corazón y tú quieres investigar más, te recomiendo un canal de YouTube que se llama Cristianos contra el Abuso Narcisista. Es la experiencia de una persona, se llama Paula. Ella hizo varios videos tocando más profundamente ese tipo de tema, y es muy importante investigar, conocer, porque por la falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces, si quieres tener más armas, más oportunidades de identificar ese tipo de comportamiento y cómo debes tener una respuesta bíblica, accesa su contenido. Se llama Cristianos contra el Abuso Narcisista. Está en YouTube, hay varios videos en su canal que nos ayuda a traer más luz de la palabra de Dios a ese tipo de situación. Así es. Entonces, amigo, aquí un comentario más, dice Anthony, ya para ir cerrando, dice, todos sabemos nuestra mientras más alto, más cerca de Dios uno debe estar, y con firmeza con Él, porque el Señor del inframundo está al acecho, y lo mejor de convertirse en narcisista. Así es, porque una de las cosas del narcisista es tener éxito en todo y su prioridad y usar esos sentimientos de otro. El típico narcisista pues fue Hitler. Exacto. Y ese sí que estaba endemoniado y narcisisteado. Estaba complicado, es verdad. Y lo que dijo una pastora en esos videos que vos recomendás, que sigan, si quieren más información sobre el narcisismo, hay una pastora que... Cristianos contra el abuso narcisista. Eso, Cristianos contra el abuso narcisista. Y ella habla de narcisistas endemoniados. Yo me lo imagino a Hitler, porque él, para llegar a matar y tener ese odio a tanta masa que eran los judíos, ¿cómo pudo manipular a tantas personas? Tenía un poder de convencimiento y manipulación. Obviamente estaba... De tinieblas, ¿no? Exactamente, de tinieblas. Y una cosa, dijo ella, que una cosa es hacer la liberación espiritual, que el Espíritu Santo hace la liberación espiritual del narcisista, y otra cosa es sanar el alma y las heridas, para que no vuelva a repetir los patrones de esa falta de heridas. ¿Cuál es? Del alma, porque el Espíritu Santo te libera de lo espiritual, pero el alma y la mente y las emociones tú tienes que procesarlas conscientemente, pedir perdón a las personas que hemos hecho daño, o perdonar a las personas que nos han hecho daño. Entonces eso debería ser el camino del narcisista, ¿no? Y todos tienen perdón de Dios, hasta el mismo Hitler, porque eso dice la palabra. El Señor murió no por algunos o por
solo esto, sino por todos, que llegue al arrepentimiento, ¿no? Exacto, llegando al arrepentimiento todos tienen acceso a la salvación, ¿no? Y eso es importante, no existe ningún trastorno que esté fuera de la gracia de Dios, no existe ninguna condición psicológica, de alma, de salud, que Dios no pueda alcanzar desde que la persona abre el corazón y tiene el deseo y se humilla delante del Señor. Dios lo va a traer, Dios lo va a recuperar. Entonces confíe en el Señor, y si estás en un ambiente así, no dejes de orar, no te apartes del Señor. Si sientes que eres insuficiente para alcanzar la perfección que quizás un narcisista te ha impuesto, sí, eso es verdad, somos insuficientes y es maravilloso ser insuficiente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos cubre. Cuanto menos nos sentimos, más gracia vamos a alcanzar delante del Señor, porque al final no se trata de nosotros, se trata de Él. Así es. Entonces, estamos cerrando el programa. Pueden seguir con los comentarios, compartir, darle like, compartan, por favor, para que le llegue a muchas más personas. Bien, a los que nos están viendo por Peniel también, por la página de Peniel, por YouTube también. Y bueno, nos vemos el miércoles y el viernes, lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4 de la tarde. Vamos a estar tratando temas muy importantes, bonitos, y tenemos invitado especial el miércoles. Testimonios, historias que inspiran. Entonces vamos a tener un invitado especial, ya lo van a estar viendo, es un testimonio de Dios. Tras que vos lo ves, vos ves el milagro que el Señor ha hecho en su vida, y Él va a contar un poco de su historia, y vamos a hablar sobre otros temas también. Así que, amiga, gracias. Gracias a Dios ti te por bendiga. el tiempo. Y Dios bendiga este espacio y este primer programa. Y gracias a todas las personas que nos escuchan. Amén. Gracias, Efraín. Gracias Natalie. otro lado. Gracias, Joyce, y las personas que están acá detrás trabajando también. Bien. Dios los bendiga a todas. Bendiciones, hermana Silvia Nogales, a Marco Legue, que nos está viendo también, a Fabiola Morón, bendiciones. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el miércoles de 2 a 4 en punto. Chao, chao. Muy bien, chao, chao.